Bueno, vean ustedes la argumentación del presidente Petro ahora con el nombramiento del doctor Torres como nuevo director de la Agencia Nacional de Infraestructura. Recordemos qué rol juega la Agencia Nacional de Infraestructura para dimensionar lo que está diciendo el presidente Petro. La obra pública en Colombia se hace de dos maneras, o a través del INVÍAS, donde con recursos públicos se contratan vías, generalmente secundarias o terciarias, contratos directos del gobierno, o la Agencia Nacional de Infraestructura, que es la que termina decidiendo acerca de proyectos que son propuestos por empresarios privados. Los empresarios privados concursan para ganarse una concesión, se ganan eventualmente esa concesión, se han endeudado previamente, reciben parte del presupuesto público, reciben el costo de los peajes y así se han financiado desde hace más de 20 años distintas obras de cuarta generación, vamos para la quinta generación, generalmente las dobles calzadas. ¿Qué ha dicho el presidente Petro? Algo que generalmente al comienzo de un gobierno se suele oír y es con el nombramiento del doctor Torres en la Agencia Nacional de Infraestructura, espero que se acabe la corrupción dentro de la Agencia Nacional de Infraestructura. ¿Por qué digo que al comienzo de un gobierno? Porque quien entra con un nuevo gobierno piensa que todo lo demás, lo que se hizo antes de él, estaba mal hecho. Lo que es muy curioso y muy llamativo es que lo haga el presidente Petro ya avanzada más de la mitad de su periodo y más de la mitad de su gobierno. Lo que quiere decir que de alguna manera está inculpando, está señalando a sus propios ministros, a los que han pasado por esa cartera anteriormente, de actos de corrupción, o por lo menos que bajo sus ojos se hicieron actos de corrupción. Estamos hablando del doctor Guillermo Reyes, que hoy es el embajador en Suecia y no ha hablado por el momento, pero estamos hablando del doctor William Camargo, quien lo sucedió, que fue ministro de Transporte del actual gobierno, y también de la doctora María Constanza García, la última ministra que terminó saliendo al comienzo de este año, justamente para dar paso a la nueva ministra de Transporte, a la doctora Rojas. Resulta pues que estos dos ministros anteriores, no los tres, el doctor Reyes no se ha pronunciado, pero el doctor Camargo sí y la doctora García, dicen, hey, ¿cómo así? Yo he trabajado en este gobierno, le he entregado mi trabajo y mi sudor a este gobierno y resulta que el presidente no solo me cambia, sino que me acusa de corrupción. Eso muestra dos cosas. La primera de ellas, que el presidente Petro no tiene ningún miramiento en hablar mal de sus antiguos colaboradores. Así lo hizo durante antiguos y presentes. Así lo hizo durante el famoso Consejo de Ministros que terminó siendo transmitido en directo a todo el país, diciendo que sus ministros son los que no han trabajado y que por eso no hay resultados. Ahora dice que sus exministros vieron pasar delante de sus ojos actos de corrupción. Pero lo segundo que vale la pena destacar al respecto es que si el presidente sabe de actos de corrupción dentro de la ANI, debería denunciarlos. No solamente por lealtad con sus colaboradores, no solamente por lealtad con los recursos públicos, sino también porque no denunciar un delito del que se tiene noticia constituye a su vez una falta, constituye a su vez un delito, que es omisión de denuncia. Si el presidente tiene claridad sobre esos actos de corrupción, tiene que denunciarlos y de lo contrario, tiene que retractarse poniendo en limpio el nombre incluso de sus propios exministros.